Hola, ¿cómo están? Soy Kevin Arnold de la plataforma Codide.com. Vengo aquí trayendo la parte 15 de los fundamentos de programación con C#. Pues en esta parte veremos el tema de la recursividad. Como generalmente esto se acostumbra a hacer con un ejemplo bastante clásico, que es la serie de Fibonacci, pues ahora simplemente veremos algo diferente, muy parecido, pero lo vamos a trabajar con el tema de la suma de los n primeros números naturales. Vamos a hacerlo de dos maneras. Lo primero pues será que vamos a hacerlo mediante un bucle y luego vamos a hacerlo mediante recursividad, para que vean la diferencia, pero que se puede hacer lo mismo con ambos temas. ¿Ok? Entonces, antes de empezar les invito a pasar por la plataforma Codide.com. Pueden registrarse para estar al tanto de las publicaciones que voy realizando, como también así pueden participar en el chat y comunicarse con otros usuarios para intercambiar conocimientos. Bien, dicho esto, yo creo que empezamos. Lo primero será que creen su proyecto, un proyecto de consola, obviamente, como lo tenemos pues en esta parte. Entonces, dicho esto, pues lo que haremos simplemente es trabajar con justamente la recursividad, y para esto vamos a crear una nueva clase, lo cual pues hemos estado viendo hasta el momento, ¿cierto? Simplemente creamos una nueva clase, le vamos a poner, por ejemplo, aquí suma de los n primeros números, ¿cierto? Entonces una clase que le voy a dar el nombre mi clase, para no complicarme la vida por ahora, que sea simplemente una clase llamada mi clase. Aquí se encuentra, lo dejo más limpio el código, le pongo un public class y empezamos. Lo que vamos a hacer es, como les dije, la suma de los n primeros números. Le voy a pasar a una función el número, es decir, por ejemplo, el número n, que puede ser 5, 10, puede ser 100, por lo cual tiene que sumarle esos n primeros números, ¿ok? La primera manera en que vamos a hacer será mediante un bucle, como lo que acabo de mencionar al inicio. Por lo tanto, pondremos un public, que obviamente la suma de los n primeros números naturales va a retornarme un entero, public int, que me diga pues en mi clase, digamos, operar. Simplemente operar, no hay ningún problema por ahora con los nombres, serán simplemente los ejemplos. Dentro de operar le voy a pasar obviamente un tipo entero, que va a ser n, el número n, que es el número final con el cual se va a realizar pues la suma de los n primeros números. Entonces, operar bucle, así le voy a poner, y por aquí declararé otro public int operar recursividad. Ambos casos van a ser exactamente lo mismo, pero con diferentes conceptos. Como bien lo dice aquí, pues uno vamos a hacerlo con bucles y otro con el tema que justamente se menciona para este post, que es el tema de recursividad. Ok, por ahora voy a comentarlo esta parte para que no me moleste, para que no salga ningún error, de la siguiente manera. Entonces simplemente me concentraré en trabajar en esto, en este punto de aquí. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pongámonos un ejemplo pequeño. Si yo le paso aquí como parámetro a n, le cargo con el valor número 3, obviamente la operación que tiene que realizarme vendría a ser pues digamos 3 más 2 más 1, lo cual obviamente ya no lo haría más 0, porque al final pues redunda, porque obviamente una operación o una suma más un 0 debe ser el mismo número. Por lo tanto 3 más 2 más 1, lo cual vendría a ser igual a 6. Entonces si yo pongo un 5 sería pues 5 más 4 más 3 hasta el 1. Si pongo 100 sería pues 100 más 99 más 98 y así hasta el 1. Por lo tanto, con un número pequeño podemos ver si realmente va a funcionar nuestra lógica, que si le pongo 3 el resultado debería ser 6, por lo que aquí yo voy a trabajar simplemente con ese bucle. Puedo hacerlo de abajo para arriba, decirle desde un i igual a 1 hasta un i menor o igual a n, o puedo hacerlo también de la forma invertida, no hay ningún problema. Por lo tanto, para tal vez diferenciar un poco el uso de bucles de lo que hemos estado haciendo anteriormente, lo vamos a trabajar aquí de forma invertida, ¿ok? Podemos poner un for int que i empiece en n, punto y coma, hasta que i, en este caso, sea mayor a 0, punto y coma. Bien, fíjense que i empiece en n hasta que i sea mayor a 0, por lo cual obviamente n tiene que ser, para nuestro ejemplo, que vamos a ponerle datos correctos, tiene que ser mayor a 0. Por lo tanto, le pondremos aquí simplemente un i
menos menos. Así como poníamos un i más para que vaya incrementándose de 1 en 1, le pondremos un i menos menos, que es equivalente a poner un i igual a i menos 1. ¿Ok? Entonces le ponemos i menos menos. Pueden hacerlo de la forma invertida, pero como les digo, para diferenciar un poco e ir aprendiendo más cosas, pues lo vamos a hacer de una forma distinta a lo que hemos estado trabajando anteriormente con los bucles, que al final viene a ser lo mismo, solamente que estamos en este caso disminuyendo en vez de incrementarlo. Entonces, si yo por ejemplo inserto 3 como valor, aquí me indicaría que i va a ser igual a 3. Entonces me verifica, ¿3 es mayor que 0? Sí, por lo tanto entra al bucle. ¿Y qué es lo que va a hacer? Aquí voy a tener que ir sumando en una variable que va a ser de tipo entero, que sea resultado, por ejemplo, que le voy a inicializar con el valor 0, obviamente. Y aquí resultado va a ser igual a resultado más i. ¿Por qué? Fíjense, i entra como 3, verifica, i es mayor a 0, sí, porque es 3. Entonces viene aquí, el resultado viene a ser pues el 0 más 3, que para la primera iteración esto va a ser 3. En la segunda iteración i ya se disminuye en 1 al finalizar, por lo tanto este i ya no es 3, sino vendría a ser 2. ¿2 es mayor que 0? Sí es mayor que 0, por lo cual vuelve a entrar y me dirá que el resultado es igual al resultado anterior, que era 3, más este i, que ahora es 2. Entonces más 2 sería obviamente 5. Entonces, después de hacer eso, disminuye otra vez en 1, vuelve a entrar y verifique con la opción 1. I es igual a 1. ¿1 es mayor que 0? Sí es mayor que 0. Por lo tanto, entra y me dirá resultado, que actualmente ya es 5, más el i, que ahora es 1. 5 más 1 vendría a ser, obviamente, o sea, 3 más 2 más 1 vendría a ser igual a 6. Entonces, ese 1 se disminuye en un valor, por lo cual vendría a ser 0. Y me indica, ¿0 es mayor que 0? No, porque son iguales. Entonces ya no cumple y se rompe el bucle. Por lo que estaría funcionando correctamente nuestra suma de los n primeros números naturales. Claro, lo que lo pueden hacer de forma invertida, que i empiece en 0 hasta que sea, que i empiece en 1 hasta que i sea menor o igual a n. Y un i más, que vendría a ser prácticamente lo mismo. Entonces, lo hacemos de esta manera y directamente ponemos aquí un return resultado. Ahora, acortando un poco esto, este resultado igual a resultado más i es lo mismo que hacer esto, resultado más igual i. ¿Ok? Esto lo voy a comentar por aquí, es igual que decir resultado igual a resultado más i. ¿Ok? Esto es igual que esto. Entonces acortamos un poco el código para tenerlo un poquito más elegante, más, obviamente más trabajado, y entenderlo pues tal vez de una manera más rápida, obviamente cuando lo conozcamos. Bien, entonces eso vendría a ser pues nuestra operación con un bucle para realizar la suma de los n primeros números naturales. Entonces podemos probar, simplemente pongo mi clase, una variable de mi clase igual a mi clase. Obviamente estamos creando la instancia y aquí le ponemos directamente en console.writeLine y que imprima. Por ahora no nos preocupemos que diga un texto, de frente que imprime el valor, ¿ok? Por lo que le ponemos mi clase operar bucle. Ya está. Y como parámetro le pasamos 3. Obviamente sabemos que este 3 tiene que retornarnos como resultado, o sea, le pasamos este operar bucle 3, 3 más 2 más 1, que vendría a ser 6. Por lo tanto, en consola tiene que imprimirme el número 6 y un console.readline. Ya está. Ejecuto esto, espero un momento y fíjense que me retorna 6. Ahora, voy a cambiarlo aquí directamente. Obviamente ustedes lo pueden pasar con un readline más arriba, en un parámetro, pasarlo como parámetro. Eso ya le dejo a ustedes cómo lo puedan hacer. Le pongo 5, lo ejecuto y fíjense que me da 15. Por lo tanto, podemos hacer pues nuestra prueba de escritorio mentalmente. 5 más 4, 9. 9 más 3, 12. 12 más 2, 14. 14 más 1, 15. O sea, me da el resultado correcto. La suma de los n primeros números naturales, ¿cierto? Entonces, poniendo como límite pues a 5, y es lo mismo que decir pues 1 más 2 más 3 más 4 más 5, que al final me está dando simplemente 15. Entonces, eso sería de la forma clásica, haciendo uso pues de los bucles.
Ahora, hagamos esto mismo, pero con el uso de recursividad. Recursividad consiste en que a una función se le llama, y esta función se llama a sí misma dentro de su operación hasta cumplir con cierta condición para romper el bucle interno de la condición, y de esa manera pues para poder brindar un resultado correspondiente. ¿Ok? Entonces yo le voy a poner aquí public int operación recursividad, o perdón, operar recursividad. Entonces le paso el último número, que vendría a ser int n. ¿Y qué es lo que yo voy a hacer? Normalmente lo que tendría que hacer es llamar nuevamente a la función, el cual va a ser un return. Y fíjense aquí, en este return yo voy a llamar nuevamente a lo que es operar recursividad. ¿Se dan cuenta? Se va a llamar a sí misma. Entra la función y se llama a sí misma, con lo cual debería volver a entrar a esta función. Pero aquí va a ser n-1. Para que ese n, si entra como 3, aquí va a ir como 2. ¿Ok? Sin embargo, esto va a ser la llamada a sí mismo, pero aquí le vamos a llamar aún más n. ¿Ok? De la siguiente forma. Pero fíjense, entra como 3 y viene aquí. Entonces sería operar recursividad de n-1, que vendría a ser como parámetro un 2. Y eso sería un más 3, que este de aquí vendría a ser todavía como un x. Un x más un 3. Vuelve a entrar. Aquí sería esto 2. Entra y vendría a ser pues esto 2 menos 1 sería 1, que eso se convierte otra vez como un x, como anidado, y al final pues esto vendría a ser simplemente como 1. Vuelve a entrar y al final tendría que retornar ese 1, como es el tope de donde tengo que detenerlo, como aquí lo hacíamos, pues que esto sea menos hasta que sea mayor a 0. En este caso a 1 tengo que romper esa recursividad. Por lo tanto yo tengo que poner aquí una condición: si n, que es el parámetro, es igual a 1, que simplemente me haga un return 1. Ya está. Entonces, ¿se dan cuenta? ¿Qué es lo que está haciendo? Fíjense, les voy a explicar un poquito más detallado. Vamos a hacer por aquí abajo nuestra prueba de escritorio, ¿ok? Vamos a ver. Vamos a hacer por acá, por ejemplo, ponemos un comentario y listo. Fíjense. Nuestra variable aquí entra como 3. Yo llamo la primera vez acá a mi función y esto entra como un valor igual a 3. Entonces viene y tiene que retornarme este valor, por lo cual esto va a ser igual simplemente a otra vez operación, o simplemente operar recursividad de este 3 menos 1, que vendría a ser aquí 2 más el n, que para este caso es 3. Ahí está. Listo. Ahora, esto de aquí se llama nuevamente a sí mismo. Por lo tanto, esta parte que lo tenemos por aquí, lo voy a poner por acá, vendría a ser igual nuevamente a operar recursividad, pero como esto de aquí se convierte en 2 menos 1, que es lo que va a retornar, vendría a ser aquí 1 más 2, porque es el parámetro actual. Entonces esto entra como 1, pero fíjense, nuevamente vamos más aquí y podemos llevarlo esto a cabo. Y fíjense, cuando este operar recursividad venga a ser valor 1, yo tengo una condición aquí en mi función recursiva, que si n es igual a 1, esto me retorne 1. Es decir, cuando esto sea 1, esto va a ser igual a 1. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué es lo que hace? Entra hasta abajo y comienza a ir hacia atrás. Esto es 1, por lo tanto, esto de aquí tengo que reemplazarlo con 1. Que esto sería reemplazado por un 1. Vamos a ponerlo por aquí abajo para no borrarlo lo que ya hicimos. Entonces, fíjense, si esto es 1, esto de aquí se convierte en 1. Entonces, 1 más 2, obviamente eso es igual a 3. Por lo tanto, esto vendría a ser 3. Y como lo tenemos aquí arriba, esto se convierte en 3. Y 3 más 3, obviamente es 6. Y como aquí le pasé 3, me está retornando como resultado el número 6. Es decir, entra hasta el fondo
y del último hacia adelante. Va retornando en la recursividad para que así lo pueda trabajar. En esto consiste justamente la recursividad, de esta manera. Claro que es un ejemplo bastante sencillo, pero espero que se entienda con esto cómo trabaja. Aquí está nuestra pequeña prueba de escritorio y simplemente ejecutamos el programa, pero llamando obviamente a la nueva función. Ponemos mi clase operar recursividad. Fíjense, le ponemos 3, ejecutamos. El primero me da 15, que es la primera parte con el bucle, y el segundo me da 6, que es con la recursividad. Le ponemos 5, ejecutamos, y obviamente ambos tienen que darme 15, lo cual coincide sin ningún problema. Y tal vez haciéndolo un poco más grande, vamos a poner por aquí, por ejemplo, 190, que ahí sí no sabemos cuánto nos va a dar como resultado, pero obviamente, como hace lo mismo, ambos tienen que botarnos el mismo resultado, por lo cual simplemente ejecuto, y veremos pues que aquí nos está dando 18.145. ¿Se dan cuenta? Para ambos casos. Entonces, estamos aplicando la suma de los n primeros números naturales, indicando como parámetro obviamente el tope, y lo estamos realizando de dos maneras. Uno, lo voy a poner esto aquí abajo para que no estorbe. Uno mediante el uso de bucles de una forma tradicional, y otro mediante la aplicación del tema de recursividad, en lo cual yo creo que aquí su prueba de escritorio pues no es muy necesario hacerlo, porque así a simple vista se entiende bastante bien esto. Sin embargo, en el tema de la recursividad creo que sí es adecuado que lo esté separando de la forma, o que esté haciendo la prueba de escritorio de forma separada, para que puedan ver cómo es que eso trabaja, y con lo que les explique pues yo creo que ya se entiende en qué consiste este concepto de la recursividad. ¿Ok? Entonces, ahora muchos preguntarán, ¿cuál es mucho más óptimo con respecto a lo que se está realizando? Pues en teoría se dice que la recursividad es un poco más pesado que el código que podemos usarlo basado en bucles. Sin embargo, aquí hay un sin embargo, pero personalmente no les puedo asegurar. Ustedes podrían hacer que se haga una operación bastante grande y que mida tiempos, lo cual vamos a verlo después con el tema de hilos, que vamos a ir viendo a futuro ya con varios temas después. Pero muy fuera de que se preocupen por eso, tengan en cuenta que la recursividad da un código mucho más elegante, posiblemente más ordenado y más entendible, una vez que tú lo hayas entendido cómo es que obviamente trabaja la recursividad. Cuando recién eres nuevo en este tema, obviamente no lo vas a entender del todo, y tal vez prefieras usar simplemente el concepto mediante bucles. ¿Ok? Sin embargo, si se presenta que en una prueba puede hacer que sea más rápida la recursividad, tengan en cuenta pues que es simplemente por el mismo hecho que el código tal vez no sea, o no lo hayan aplicado de la forma correcta con respecto a otra operación similar que estén haciendo. Pero muy fuera de eso, que como les digo, pues no se preocupen demasiado, porque actualmente tenemos procesadores enormes que no, en procesos tan simples no se va a dificultar obviamente el procesador de la computadora. Simplemente conozcamos el tema, pero sí les pongo el caso de que existen realmente situaciones en lo cual vamos a tener que usar netamente recursividad y que no se puede desarrollar con bucles, ¿ok? Porque tal vez no les pueda dar un caso exacto ahora, pero sí se me presentaron anteriormente en un campo real, por lo cual no se podía ejercer ese ejemplo mediante bucles, sino directamente con el concepto de recursividad, que a veces es necesario ir hasta el último y de abajo ir hacia arriba, operando hasta encontrar el resultado, a diferencia de usar los bucles, que generalmente pues va simplemente en secuencia para abajo para ir operando. Y no me refiero a que en este caso lo he invertido pues de 5 más 4 más 3, porque a nivel de operación eso sigue siendo hacia abajo, porque simplemente es secuencial, mientras que esto primero entra hasta el último nodo para ir operando de forma inversa. ¿Ok? Bien. Espero que me hayan entendido con eso. Como saben, pues si tienen dudas simplemente pueden comentarlo en la plataforma. Y dicho eso, pues les invito a pasar por coide.com. Pueden registrarse en la plataforma para estar al tanto de las publicaciones que voy realizando, como también pueden ser partícipes en el chat y conversar con otros usuarios para intercambiar conocimientos. Bien, dicho esto, pues ahora sí me despido y será hasta la siguiente.